Mi nombre es Elías Moreno. Estudio fotografía en una universidad pública, en una ciudad pequeña del centro de México donde no pasa gran cosa, de esas donde los camiones dejan de circular temprano y las calles se vuelven silenciosas después de las 9 de la noche. No vengo de una familia con dinero. De hecho, desde que entré a la carrera supe que iba a ser complicado, porque la fotografía no es barata. Cámaras, rollos, químicos, papel especial, revelados, todo cuesta. Mientras muchos de mis compañeros llegaban con cámaras modernas, digitales, enormes y brillantes, yo tomaba apuntes y usaba el celular, esperando algún día poder practicar de verdad. Trabajaba medio turno en una papelería por las tardes, y los fines de semana ayudaba a mi tío en su taller mecánico. Juntaba cada peso con la ilusión de comprar aunque fuera una cámara vieja, de esas que todavía usan rollo. A los profesores les gustaba ese estilo, decían que te enseñaba paciencia, composición, respeto por cada toma. Una tarde de jueves, después de clases, decidí ir a una zona donde siempre se ponen puestos de cosas usadas. No era exactamente un tianguis, más bien una fila de locales viejos donde vendían radios antiguos, discos, relojes rotos, libros amarillentos y muebles que olían a humedad. Yo ya había pasado varias veces por ahí, pero nunca con dinero suficiente. Ese día llevaba 1,200 pesos. Para mí era una fortuna. Caminé lento, viendo vitrinas, preguntando precios. La mayoría de las cámaras estaban carísimas, incluso las viejas. Algunas ni siquiera servían. Estaba a punto de rendirme cuando la vi. No estaba dentro de una vitrina. Estaba sobre un mostrador de madera desgastada, casi escondida entre lámparas viejas. Era una cámara antigua, metálica, pesada, con marcas de uso, pero bien cuidada. Negra, con detalles plateados, una de esas que se sienten sólidas en las manos. Tenía una correa de cuero cuarteado y el lente estaba sorprendentemente limpio. Algo en ella me llamó de inmediato. No sabría explicar qué. Solo sentí que tenía que tocarla. Me acerqué y la levanté con cuidado. Pesaba más de lo que esperaba, como si no fuera solo metal. Me gustó esa sensación. Se sentía real. Importante. ¿Cuánto por esta? Pregunté. El hombre del puesto era mayor, delgado, con bigote canoso y ojeras profundas. Estaba sentado en una silla plegable, tomando café en un vaso de unicel. Cuando vio la cámara en mis manos, su expresión cambió. Pero lo suficiente. Esa, dudó, esa no suele interesarle a la gente. ¿Funciona? Sí. Bueno, funcionaba la última vez que se usó. ¿Y cuánto cuesta? Me miró unos segundos largos, como calculando algo en su cabeza. 1,800. Sentí que se me hundía el estómago. No me alcanza, dije, solo traigo 1,200. El hombre apretó los labios. Miró la cámara. Luego miró a los lados del puesto. Luego bajó la voz. ¿Para qué la quieres? Estudio fotografía. ¿De verdad la vas a usar? Sí. Para la escuela. Se quedó callado. Tomó otro trago de café con manos temblorosas. Mira, dijo finalmente, te la dejo en 1,000. Me sorprendí. ¿En serio? Sí. Pero hace un segundo dijo 1,800. Quiero que se vaya hoy. Algo en su tono no sonó como venta. Sonó como urgencia. ¿Por qué tan barata? Porque ya estuvo mucho tiempo aquí, respondió rápido, y por qué, bueno, porque quiero mover mercancía. No me convenció del todo, pero la oportunidad era demasiado buena. Le di el dinero antes de que cambiara de opinión. Cuando me entregó la cámara, sus dedos rozaron los míos y sentí frío. No frío de clima, frío como metal guardado en sombra. Cuídala, dijo, y no la dejes guardada mucho tiempo. ¿Cómo? Nada. Cosas de viejo. Me fui feliz. No tenía idea de que ese objeto iba a destruir todo. Esa noche no pude dormir de la emoción. Limpié la cámara con cuidado,
Revisé el compartimento del rollo y me di cuenta de que efectivamente usaba película. Me sorprendió ver que había un rollo adentro. ¡Qué suerte!, murmuré, todavía tiene. Pensé que estaba vacío o casi terminado, pero el contador marcaba que quedaban varias exposiciones. Decidí usarlo. Al día siguiente tomé fotos por toda la ciudad. Puertas viejas, calles solas, gente caminando, puestos de comida, sombras al atardecer. Cada clic se sentía importante. No quería desperdiciar ninguno. Cuando el contador llegó a 0, sentí satisfacción. Ese mismo día llevé el rollo a un pequeño laboratorio que aún revelaba de forma tradicional. El lugar olía a químicos y humedad, con fotos colgadas en hilos como banderines. Regresa mañana, me dijo la señora, ya estarán listas. Esa noche volví a soñar con la cámara. No pasaba nada extraño en el sueño. Solo estaba sobre una mesa. Pero alguien la observaba. No yo. Alguien más. Cuando regresé por las fotos, la señora del laboratorio estaba seria. ¿Estas fotos son tuyas? Sí, bueno, son del rollo que traía la cámara. ¿La cámara es tuya? La compré ayer. Ella frunció el ceño. Estas fotos no son recientes. ¿Cómo que no? Me pasó el sobre. La saqué una por una. Y sentí que el estómago se me torcía. No eran mis fotos. Eran imágenes antiguas. Personas vestidas como de otra época. Tono sepia. Una familia completa posando frente a una casa grande, blanca, con ventanas en arco y una reja negra al frente. Un padre. Una madre. 3 niños. Todos sonriendo. En todas. Menos él. Siempre había un hombre adulto en las fotos. A veces al fondo. A veces a un lado. A veces medio fuera del encuadre. Nunca sonreía. Siempre miraba directo a la cámara. ¿Cuántos años tienen estas fotos? Pregunté. Fácil, 40, 50 años. Se me secó la boca. ¿Y seguro que salieron de ese rollo? Completamente segura. Las guardé sin decir más. Algo dentro de mí sabía que eso no era normal. Y aún así, no quise deshacerme de ellas. Esa noche extendí las fotografías sobre la mesa de la cocina. La luz amarilla del foco apenas alcanzaba a iluminarlas bien, así que las fui acomodando una por una, como si fueran piezas de un rompecabezas antiguo. Todas mostraban la misma casa. Una construcción grande, de 2 pisos, con un porche amplio y columnas blancas que alguna vez debieron verse elegantes. Las plantas alrededor estaban bien cuidadas, verdes, vivas, como si alguien se esforzara mucho por mantenerlas así. La familia aparecía siempre bien vestida. El padre con traje claro, la madre con vestido largo, los niños peinados de forma impecable. Parecían felices, pero esa felicidad tenía algo extraño, como esas sonrisas forzadas de fotos viejas donde nadie se movía por varios segundos. Y luego estaba él. El hombre que nunca sonreía. Al principio pensé que era algún pariente que simplemente no quería salir en la foto, pero su presencia era demasiado constante. En cada imagen estaba en una posición distinta, pero siempre mirando a la cámara. En una aparecía reflejado en una ventana. En otra, de pie detrás de un árbol. En otra, medio cortado por el borde de la foto, como si hubiera entrado tarde en la toma. Siempre observando. Nunca participando. Me dio la sensación absurda de que no estaba ahí cuando se tomó la foto, sino que había aparecido después. Me reí nervioso de mi propio pensamiento. Ya te estás sugestionando, me dije. Guardé las fotos en el sobre y me fui a dormir. Esa madrugada soñé con la casa. No con la familia. Solo con la casa. Estaba frente a ella, parado del otro lado de la reja. Las plantas se movían con el viento, aunque no había sonido. Todo era silencioso, pesado, como si el aire fuera espeso. Sentía que alguien me miraba desde dentro. Cuando trataba de ver por las ventanas, solo había oscuridad.
Entonces una figura cruzaba el pasillo del interior. Alta. Lenta. Desperté sudando. Al día siguiente llevé la cámara a la universidad. Teníamos práctica de composición urbana y quería usarla. Varios compañeros se acercaron curiosos. Está chida, dijo Marcos, parece de museo. ¿Funciona bien? Sí, creo que sí. ¿Dónde la conseguiste? En un puesto de cosas usadas. No mencioné nada del rollo viejo. Tomé fotos de edificios antiguos, sombras en las escaleras, gente caminando por el campus. Todo normal. Todo tranquilo. Pero mientras miraba por el lente, por un segundo juré ver una silueta reflejada en el vidrio de una ventana cercana. Parpadeé. Nada. Pensé que era mi imaginación. Ese día por la tarde, al revisar la cámara, noté algo raro. El contador de exposiciones había avanzado más de lo que recordaba. Estaba seguro de haber tomado 12 fotos. Marcaba 16. 4 fotos que yo no recordaba haber hecho. Traté de pensar si sin darme cuenta había apretado el botón. No tenía sentido. Decidí terminar el rollo y llevarlo a revelar otra vez. Cuando recogí las fotos 2 días después, sentí que las manos me temblaban. Las primeras eran las mías. El edificio viejo. El árbol. La escalera. Luego, ya no. Las últimas 4 no las había tomado yo. Era la casa. La misma de las fotos antiguas. Pero ahora se veía diferente. Más oscura. Las plantas del jardín ya no se veían tan vivas. Parecían marchitas. En una foto, el hombre estaba de pie en el porche. Más cerca. Mucho más cerca. Su rostro ya no estaba tan borroso. Y por primera vez, noté algo nuevo. Sus ojos. No reflejaban luz. Eran como manchas negras. En la última foto. Estaba frente a la reja. Mirando directo al lente. Como si me estuviera esperando. A partir de ese día comenzaron los cambios. Pequeños al principio. Cosas que podía justificar. El foco de mi cuarto parpadeaba. El celular se descargaba de golpe. El ambiente se sentía pesado, como cuando va a llover. Pero luego vinieron los sueños. Soñaba con la casa cada noche. Cada vez estaba más cerca de la puerta. Cada vez se escuchaban pasos dentro. Y cada vez veía la silueta del hombre más clara. Una madrugada desperté con la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama. Abrí los ojos de golpe. Nada. Pero mi cámara estaba sobre la silla. Yo la había dejado en mi mochila. Empezaron a desaparecer estudiantes. Primero fue una chica de primer semestre. Dijeron que había regresado a su pueblo. Luego un chico de arquitectura. Después otro más. 3 en una semana. Nadie le dio mucha importancia al principio. Hasta que uno de ellos era de mi salón. Y nunca volvió. Esa noche revisé las fotos antiguas otra vez. Y sentí que el corazón se me detenía. Había una nueva foto. No recordaba haberla visto. Era un grupo de jóvenes sentados en el jardín de la casa. Vestidos como nosotros. Ropa moderna. Mochilas. Cuadernos. Eran estudiantes. Reconocí a 2 de ellos. Eran los que habían desaparecido. Y detrás. El hombre. Más nítido que nunca. No dormí esa noche. Me quedé sentado en la cama con las fotografías extendidas frente a mí, pasando de una a otra una y otra vez como si buscara algún detalle que me explicara lo que estaba viendo. Las caras de los estudiantes eran claras. No había duda. Eran ellos. Las mismas personas cuyos nombres estaban empezando a circular en grupos de WhatsApp como desaparecidos. Y todos estaban en esa casa. En el mismo jardín. Con la misma sonrisa falsa que tenía la familia de las fotos antiguas. Era como si la cámara los hubiera llevado ahí.
O como si alguien los hubiera colocado en ese lugar después. Me levanté y guardé todo en el sobre con manos temblorosas. La cámara parecía más pesada que antes, como si estuviera cargada de algo invisible. Al día siguiente fui a la universidad con una ansiedad que me apretaba el pecho. La gente hablaba de los chicos desaparecidos con morbo, con miedo, con teorías. Algunos decían que era una red de trata, otros que se habían ido por voluntad propia. Yo sabía que no. Yo los había visto. En una foto. Busqué a Valeria. Era mi amiga más cercana desde el primer semestre. Siempre estudiábamos juntos, siempre se sentaba a mi lado en clase. Cuando le conté lo de la cámara al principio se había reído, pero ahora necesitaba que me creyera. La encontré en la cafetería. Vale, necesito que veas algo. Mi voz sonaba tan seria que dejó su café a un lado. Nos sentamos en una mesa al fondo. Saqué las fotos. Las fue viendo una por una, frunciendo el ceño. ¿Y esto qué? No las tomé yo. ¿Cómo que no? Ya venían en el rollo. Cuando llegó a la foto de los estudiantes su rostro se puso pálido. Ese es Diego. Y esa es Mariana. ¿Por qué están en esa casa? Eso quiero saber yo. Tragué saliva. Y mira quién siempre sale detrás. Se quedó viendo al hombre. Ese tipo da miedo. Siempre aparece. En todas. Valeria levantó la vista lentamente. Esto no es normal, Adrián. Lo sé. Tienes que deshacerte de esa cámara. No puedo. ¿Cómo que no puedes? No tengo dinero para otra, y además, bajé la voz, siento que si la tiro va a volver. Ella se quedó callada unos segundos. Esto no es un juguete viejo, dijo. Esto está mal. Peor que mal. Prométeme que no vas a usarla más. Asentí. No le prometí nada. Esa noche soñé con gritos. No los veía. Solo los escuchaba. Venían desde dentro de la casa. Gente llamando mi nombre. Golpes en las paredes. Llantos. Desperté empapado en sudor. Y supe que algo había cambiado. La cámara estaba encendida. Sola. Y el contador había avanzado otra vez. Al día siguiente faltaron 2 estudiantes más. Uno de ellos estaba en mi clase de fotografía. Y esa tarde, cuando revelé el nuevo rollo, mis manos empezaron a temblar tan fuerte que casi se me caen las fotos al suelo. Ahí estaban. Todos juntos. Los 5 desaparecidos. Sentados frente a la casa. Y una nueva foto detrás. El hombre parado frente a varias cruces de madera. Tumbas improvisadas. Cada una con un nombre. Y reconocí esos nombres. Eran los mismos de los estudiantes. Mi estómago se revolvió. Me apoyé contra la pared para no caerme. Había otra foto. La última. La cámara apuntaba a una tumba nueva. Todavía sin nombre. Solo tierra fresca. Como si estuviera esperando. Esa noche busqué información. Me metí a archivos viejos, noticias antiguas, periódicos digitales. Y encontré algo. Hace décadas, en esa misma casa, había vivido una familia. Desaparecieron todos. Padre, madre, hijos. Nunca se supo qué pasó. Pero un hombre cercano a ellos había sido interrogado muchas veces. Un vecino. Un amigo de la familia. Siempre aparecía en las fotos antiguas como el tío. Nunca pudieron probar nada. Pero después de que la familia desapareció, él también se fue del pueblo. Sin dejar rastro. El mismo rostro. Más joven. Pero era él. El hombre de las fotos. Mi garganta se cerró. No era algo sobrenatural. No al principio. Era humano. Pero algo había quedado atrapado en esa cámara. Algo que repetía la historia. No volví a clases al día siguiente.
Le dije a Valeria por mensaje que estaba enfermo, pero la verdad era que no podía salir de mi departamento. Cada sombra me parecía una silueta parada en la esquina de la habitación. Cada ruido del edificio sonaba como pasos acercándose. La cámara estaba sobre la mesa. No la había tocado. Pero el contador había avanzado otra vez. Eso fue cuando entendí que ya no necesitaba que yo presionara el botón. Estaba tomando fotos sola. Me acerqué con el corazón golpeándome las costillas y saqué el rollo. Mis manos sudaban tanto que casi lo dejo caer. Lo revelé temblando. La primera foto era mi edificio. La segunda, el pasillo de mi departamento. La tercera, mi puerta. La cuarta, mi sala. El ángulo era imposible. Como si alguien estuviera de pie dentro de mi casa. La quinta foto me dejó sin aire. Yo estaba sentado en mi cama. De espaldas. Con el hombre parado detrás de mí. Tan cerca que casi podía sentir su respiración. Su rostro ya no se veía borroso. Ahora se distinguían sus ojos hundidos, su piel estirada, su expresión de algo que llevaba esperando demasiado tiempo. Había otra foto. La última. Una tumba. Con un nombre. El mío. Las luces parpadearon. El refrigerador se apagó. La televisión murió en silencio. Todo el edificio quedó oscuro. Solo mi departamento seguía tenuemente iluminado por la luz que entraba desde la ventana. Escuché pasos. Lentos. Arrastrados. No venían del pasillo. Venían de la cocina. Me quedé congelado. Cada parte de mi cuerpo gritaba que corriera, pero no podía moverme. La cámara sobre la mesa hizo un clic. Flash. El sonido me hizo saltar. Entonces lo sentí. Alguien estaba detrás de mí. No respiraba. No se movía. Pero su presencia era tan pesada que el aire parecía espesarse. No me atreví a voltear. No necesitaba hacerlo. Sabía quién era. Escuché su voz por primera vez. Ronca. Vieja. Como madera crujiendo. Serás parte de ellos. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Yo no hice nada. Ellos tampoco. Tragué saliva. ¿Por qué yo? No hubo respuesta alguna. La temperatura cayó de golpe. Sentí su mano tocar mi hombro. Helada. Pesada. Como si me estuviera marcando. La luz se apagó por completo. Yo fui la última persona que habló con Daniel. Me escribió diciendo que no iba a ir a clases porque se sentía mal. No era raro. A veces se enfermaba cuando se desvelaba revelando fotos. Pero ese día no volvió a contestar. Ni al siguiente. Ni al otro. Al tercer día fui a su departamento. No sé por qué, solo sentí que algo estaba mal. Toqué muchas veces. Nadie respondió. Le pedí al administrador que me abriera porque era su amiga y estaba preocupada. Cuando la puerta se abrió, el aire estaba helado. No olía mal. No estaba sucio. Solo se sentía vacío. Como si alguien se hubiera llevado algo importante de ahí. Su mochila seguía junto a la cama. Sus cuadernos estaban abiertos sobre el escritorio. Su celular no estaba. Lo único que estaba justo en medio de la mesa era la cámara. La misma que me había enseñado. Al tocarla sentí frío. Un frío que no era normal. Como si hubiera estado metida en un congelador. Aquí está todo, dijo el administrador. Parece que solo se fue. Pero Daniel no era de irse sin avisar. Nunca. Llamamos a la policía. Revisaron todo. No había señales de pelea. No había sangre. No había puertas forzadas. Solo un departamento perfectamente normal. Y esa cámara. Se la llevaron como evidencia. Uno de los oficiales dijo que dentro aún tenía un rollo. Lo revelaron esa misma noche.
Yo nunca quise ver las fotos. Pero uno de ellos me dijo lo que aparecía. La última imagen mostraba una familia completa sentada frente a una casa antigua. Todos sonreían. Todos se veían tranquilos. Daniel estaba entre ellos. Como si siempre hubiera pertenecido ahí. Y detrás de todos, de pie, estaba el hombre. Mirando directo a la cámara. Nunca encontraron a Daniel. Nunca encontraron su cuerpo. Nunca encontraron una explicación. Meses después me fui de la ciudad. No soportaba pasar por el mercado donde compró esa cámara. No soportaba ver casas antiguas. No soportaba las fotos. Años después vi una publicación en internet. Un chico decía que había comprado una cámara vieja en un puesto de segunda mano. Decía que el vendedor estaba nervioso. Decía que se la dejó baratísima. Decía que algo en esa cámara se sentía raro. Cerré la página. No necesitaba leer más.